Estaba atascada bajo el limpiaparabrisas. Sin sello, sin remitente, solo mi nombre y una letra que no había visto en 15 años. Me quedé paralizada en el estacionamiento, justo afuera del restaurante donde ceno sola todos los jueves por la noche. El mismo lugar, la misma hora durante la última década. El sobre estaba blando. La tinta se había corrido un poco con la lluvia. Me quedé allí parada, mirándolo fijamente como si fuera a explotar. Dentro, una foto y una nota. La foto era vieja. Yo salía en ella. Ella también. Éramos más jóvenes, más felices, más ingenuas. La nota decía, si al asterisco una vez te importó, encuéntrame en el mirador. 8 de la tarde. No lo pregasteris contaré 2 veces. Sin nombre, pero no lo necesitaba. Sabía quién era. Uno no olvida a la mujer que destrozó tu vida y se marchó sin mirar atrás. Clarice. Fue un fantasma en mi cabeza durante más de una década. Y ahora, de repente, ya no lo era. No sabía si quería gritar, llorar o simplemente subirme al coche y conducir hasta que las ruedas se desgastaran. Pero no hice nada de eso. Me quedé allí, leyendo la nota una y otra vez, hasta que el cielo se tornó naranja y las farolas se encendieron. 15 años. 15 años desde que hizo la maleta y desapareció en el coche de un hombre que no era mío. 15 años desde que dejó nuestra casa, nuestra vida, nuestro matrimonio, porque quería algo más. Y ese algo más resultó ser el marido de otra mujer. Un secreto que no debía descubrir, pero lo descubrí. Y ahora, justo cuando por fin me había recuperado, quiere verme. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? ¿Por qué después de lo que hizo? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué sentía que me temblaban las manos como a un niño perdido que anhela encontrar consuelo? Me dije a mí mismo que no iba a ir. Me dije a mí mismo que había quemado ese puente hacía mucho tiempo. Pero a las 7:45, ya estaba subiendo la colina, la misma donde todo terminó una vez. Y no tenía ni idea de lo que me esperaba en la cima. El mirador seguía igual. Aún olía a pino y gasolina. Seguía allí aquel banco roto con las iniciales grabadas, J+R 2009. Aparqué 2 filas detrás de donde solía sentarme solo durante los primeros meses después de que se fuera. Sí, solía venir aquí. Patético, ¿verdad? Como un perro callejero esperando que pasara y se arrepintiera. El viento se intensificó justo antes de las 8. Me senté en el coche, con el motor apagado y las llaves en el regazo, y me dije que no iba a salir. Me dije que era una trampa. No una literal, sino una mina terrestre emocional envuelta en pintalabios y silencio. Y, sin embargo, salí. Al principio no la vi. De hecho, pensé que me había plantado. Y, para ser sincero, sentí alivio. Pero entonces oí el taconeo de sus zapatos en el cemento. Lento, deliberado, como si supiera exactamente el impacto que iba a causar. Y ahí estaba, Clarice, 15 años mayor. Ideal de asterisco una manera, exactamente igual. Su cabello era más corto, más oscuro, tal vez teñido. Pero sus ojos, el mismo azul gélido, los mismos ojos que una vez me miraron como si yo lo fuera todo, y luego, tan rápido como llegó, como si fuera una tarea que ansiaba tachar de su lista. Al principio no habló, solo se quedó allí parada con los brazos cruzados como si yo llegara tarde a algo a lo que nunca accedí. Y entonces lo dijo, ¿sigues viniendo aquí? Como si lo supiera, como si me observara, como si yo siguiera siendo un hombre triste y predecible. Podía leer como un menú. No respondí. Quería pregasteris contarle que quería. ¿Por qué ahora? ¿Qué creía que estaba haciendo, volviendo a meter los dedos en un capítulo que había cerrado de golpe? Pero todo lo que dije fue, eres muy atrevida al presentarte así. Sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era esa misma sonrisa de suficiencia que recordaba del último año de nuestro matrimonio. La sonrisa que decía que siempre guardaba un secreto. ¿Y adivina qué? Ella todavía lo hacía. Oí hablar de tu madre. Dijo, lo siento. Me dolió más de lo que esperaba. Mi madre falleció el año pasado. Clarice nunca llamó, nunca escribió.
Pero de al asterisco na manera lo sabía. Y eso significaba que había estado observando, siguiendo, tal vez incluso esperando. No viniste a darme el pésame, murmuré. No, admitió. No vine. Un silencio denso y pesado se extendió entre nosotras. Entonces sacó un trozo de papel doblado del bolsillo de su abrigo. Lo extendió como una ofrenda de paz. No lo tomé. ¿Qué es eso? Su voz tembló por primera vez. Es algo que debí haberte dado hace 15 años. Miré el papel como si fuera a estallar en llamas. No lo toqué. No pude. ¿Por qué ahora, Clarice? Pregasteris conté, apenas manteniendo la voz firme. Desapareciste. Me dejaste por un hombre casado. Y luego te esfumaste. Ni una palabra. Ni una sola palabra durante 15 años. ¿Crees que puedes aparecer de repente y darme un papel como si eso borrara todo esto? No lo hizo. Me estremecí. Está muerto. 3 palabras. Y así, el suelo se movió. Parpadeé. ¿Qué? Desvió la mirada hacia la arboleda. El hombre por el que te dejé, Ilaiche. Murió hace 3 meses. Un ataque al corazón. No sabía qué se suponía que debía sentir. Alivio, justicia, una extraña sensación de cierre. Pero en cambio, no sentí nada. Solo un dolor sordo en el pecho donde antes ardía un dolor intenso. Ni siquiera me dejaron ir al funeral, añadió. Su esposa se encargó de eso. Oh, su esposa. Aquel de quien juró que se iría. Aquel de quien se burló cuando le rogué que lo pensara bien. Aquel que existía en cada mentira que me contó aquel último año. Y ahora estaba allí, como una viuda sin título, sosteniendo una carta que yo tenía demasiado miedo de tocar. ¿Qué hay dentro, Pregasteris conté? Su voz se quebró. ¿La verdad? Pero la verdad, pronto lo descubriría, no se trataba solo de él. Se trataba de mí. De algo que me había ocultado mucho antes de marcharse. Y una vez que abriera ese papel, todo volvería a cambiar. Ni siquiera recuerdo haberle quitado el papel de la mano. Un segasterisco no me negaba a tocarlo y al siguiente lo sostenía como si fuera a morderme. Era suave, arrugado por años de haber estado escondido, pero supe que nunca se había abierto. No estaba envejecido por el tiempo. Había sido protegido, conservado. Esperando. La miré de nuevo, de pie a pocos metros de distancia, con los brazos colgando a los lados como si ya se hubiera rendido. Su boca se entreabrió como si quisiera explicarme lo que estaba a punto de leer o tal vez advertirme, pero no le di la oportunidad. La desdoblé. La letra me impactó como un tren de carga. Era mía, mi letra, mi tinta, mi estilo. Pero yo no la había escrito. No, nunca había escrito esto. La parte superior decía, para Everett, de ella. Al principio, pensé que era una broma pesada, que había copiado algo que escribí hace años y lo había convertido en una falsificación. Pero mientras leía, me di cuenta de que la verdad era mucho peor. Era una carta de una chica llamada Emi. Solo que no tenía ni idea de quién era Emi. No hasta la 5ª línea. Fue entonces cuando apareció la palabra, hija. Me temblaron las rodillas. Retrocedí tambaleándome y tuve que sentarme en el viejo banco que tenía detrás. El viento seguía azotándonos, pero no lo sentía. Solo sentía los latidos de mi corazón y el sonido de la sangre corriendo por mis oídos. ¿Hija? ¿Mi hija? La carta no era larga. No fue dramático. No era el tipo de mensaje que escribe una niña después de años de odio o anhelo. Fue cuidadoso, educado, como si no quisiera asustarme. Escribió sobre su banda favorita, su carrera universitaria, su alergia a los mangos, su mala matemática como su madre y, al parecer, como yo. Me conocía desde hacía mucho tiempo, dijo. Pero Clarice le había dicho que no se pusiera en contacto conmigo. No hasta que llegara el momento adecuado. No hasta que él estuviera listo. ¿Qué demonios significa eso? Quise gritar. Quise tirar la carta a los árboles y exigir respuestas, pero no pude.
Me quedé sentada en silencio, mirando el nombre al pie de la página como si estuviera escrito en otro idioma. Amy Langford. Langford. Ese era el apellido de soltera de Clarice. Así que nunca le dio a nuestra hija mi apellido. Nunca me dio la oportunidad de tenerla en brazos. De ponerle nombre. ¿De conocerla? Miré a Clarice. Y juro que si las miradas mataran, se habría vuelto hacia As en ese mismo instante. ¿Tuviste a mi hijo? Pregasteris conté, con la voz apenas audible. Era todo lo que pude decir. Asintió. No habló, solo asintió. Me reí. No por humor, sino por pura sorpresa. Y nunca pensaste en decírmelo. Te la llevaste y te escapaste con él. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabía que estaba embarazada cuando me fui. Eso no lo hacía mejor. Ni de cerca. Podrías haber llamado, si sé. Podrías haber escrito. Podrías habérmelo dicho en cualquier momento de los últimos 15 malditos años. Tenía miedo, Everett, dijo. No pensé que quisieras tener nada que ver con ella ni conmigo. Me quedé boquiabierto. ¿Así que tomaste esa decisión por mí? Volvió a sentir, más bajo esta vez. Sí. Y fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Algo profundo y enterrado. No era ira, ni dolor. Era traición. De esas que no se desvanecen. De esas que se te meten en los huesos y se quedan ahí para siempre. 15 años, 15 cumpleaños, primeros pasos, primeras palabras. Conciertos, excursiones, cartas de admisión a la universidad, todo se había ido, robado, borrado de mi vida como si nunca hubiera tenido derecho a ello. Y lo único que pudo decir fue que tenía miedo. Me puse de pie, con las manos temblorosas, y la dejé aún entre mis brazos. ¿Por qué ahora? Le pregasteris conté. ¿Por qué me das esto ahora? Se secó la cara y susurró, porque te está buscando, y me aterra que me odie por lo que he hecho. Demasiado tarde. Demasiado tarde. No volví a casa esa noche. No podía. Pasé por delante de mi apartamento 3 veces. Pero la idea de estar sentada en ese silencio, solo yo y el zumbido de la nevera, me oprimía el pecho. Así que terminé en el estacionamiento de un motel en la ruta 41. Ni siquiera me registré. Simplemente me quedé sentada en el auto con el motor apagado y la calefacción encendida, con la carta aún en mi regazo como un fantasma que se negaba a irse. Cada palabra de la nota de Amy se repetía en mi cabeza. La naturalidad con la que mencionaba cosas como si ya debiera saberlas. Su color favorito. Sus sueños de ser veterinaria. Su trabajo de medio tiempo en un refugio de animales. El hecho de que aprendió a conducir en un estacionamiento, tal como mi madre dijo que tú le habías enseñado una vez. Excepto que no lo hice. Nunca le enseñé nada. Yo no estaba allí. Quería gritar hasta quedarme sin aliento. Quería partir algo por la mitad, pero no lo hice. Simplemente me quedé sentada como una cobarde, tragándome el dolor como si fuera mi culpa no haberlo sabido. Clarice no había intentado contactarme de nuevo. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Solo silencio. Probablemente pensó que necesitaba tiempo. Tenía razón. Pero tampoco quería que me contactara. Todavía no, porque si la volviera a ver tan pronto, sinceramente no sé qué diría o haría. Por la mañana, sentía que mi cuerpo había envejecido 10 años de la noche a la mañana. Fui a trabajar, intenté fingir que podía funcionar, pero ni siquiera recordaba cómo usar la maldita caja registradora. Mi jefe me mandó a casa después de 1 hora, probablemente pensando que estaba borracha o drogada. Ojalá fuera tan sencillo. De vuelta en el apartamento, me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando mi vieja foto de boda. No sé por qué todavía la tenía. Estaba enterrada bajo trastos en un cajón que casi nunca abría. Pero ahí estaba, Clarice con su vestido blanco roto, sonriendo como si no tuviera idea de lo que sería capaz años después. Y yo, parecía un tonto, genuinamente feliz. Odiaba a ese tipo. Tomé el teléfono. No sé cuándo decidí hacerlo, pero ya estaba marcando antes de poder detenerme.
Contestó al primer timbrazo. Everett, quiero verla, dije. No me importa cómo lo organices, pero quiero conocer a mi hija. Silencio, luego un suave, vale, sabe quién soy, Pregasteris conté. Sabe de ti, pero nunca te ha conocido. Cree que no la quería. No dije eso, respondió Cleris con la voz quebrada, pero lo dio por sentado. ¿Me pregasteris con no porque nunca escribiste, porque nunca apareciste? Y no la corregí. No podía hablar. Apretaba el teléfono con tanta fuerza que parecía que se iba a partir por la mitad. No sabía qué decir, Everett. ¿Cómo se explica algo tan egoísta sin parecer un monstruo? No respondí porque sí, era un monstruo. O al menos había sido de esas que sonríen mientras destruyen todo tu futuro con las promesas de otra persona. Quiere verte, añadió Cleris tras una pausa. Pero está nerviosa. Todavía no le he dicho que te contacté. Ha estado intentando encontrarte por su cuenta. Simplemente me adelanté. ¿Cuándo? Pregasteris conté. ¿Cuándo puedo verla? Cleris dudó. Trabaja los fines de semana, pero tiene libre este viernes. Podríamos vernos en el lago, en el viejo muelle. Es tranquilo. Le gusta estar allí. Acepté, colgué e inmediatamente me arrepentí de todo porque de repente me invadió el pánico. ¿Qué le dices a alguien que ha vivido su vida como si nada hubiera pasado? ¿Toda la vida pensando que no te importaba? ¿Qué haces cuando la primera impresión que tu hija tiene de ti llega 15 años tarde? Me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo, odié lo que vi. No por las arrugas de la edad ni por los ojos cansados, sino porque ya ni siquiera sabía quién era. Ni esposo, ni padre, solo un hombre abandonado. Y en 3 días, se suponía que iba a ser padre por primera vez, sin guión, sin preparación y sin nada que ofrecer salvo culpa. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba, pero cada hora se sentía como una semana. Cuando llegué al lago, me sudaban tanto las palmas de las manos que apenas podía agarrar el volante. Me senté en el coche con el motor apagado, mirando el muelle a través del parabrisas como si fuera un escenario. Y estaba a punto de entrar sin diálogo, sin vestuario y sin tener ni idea de cómo terminaba la obra. Cleris ya estaba allí. Estaba de pie cerca del borde del muelle, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras el viento le revolvía el pelo. Se echó el pelo sobre la cara. No saludó con la mano, solo asintió una vez, despacio, como si aquello no le resultara surrealista, como si no me hubiera robado 15 años. Entonces la vi, Emmy. Estaba apoyada en la barandilla, de espaldas a mí, golpeando el lateral de su zapatilla contra un poste. Llevaba una sudadera negra, vaqueros desgastados y el pelo recogido en un moño desaliñado. Parecía normal, guapa, pero no con ese aire de estrella de cine. De una forma que me revolvía el estómago porque me veía reflejada en ella. Su postura, la forma de sus hombros, algo en la manera en que inclinaba la cabeza. Cleris se acercó y le susurró algo. Emmy se giró y, por primera vez en mi vida, vi el rostro de mi hija. Me miró fijamente y no sonrió. No lloró, no se abalanzó sobre mí, solo me estudió con una expresión reservada, casi clínica, como si intentara encontrarle el sentido a la realidad. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía oírme hablar. Hola, dije, con voz temblorosa. Se estaba agrietando más de lo que esperaba. Hola, respondió ella. Sin frialdad, no con frialdad, solo con cuidado. Cleris retrocedió, dejándonos espacio. Quería decir algo significativo, algo que compensara el tiempo perdido, pero lo único que salió fue: «Te pareces a tu madre». Se encogió de hombros. Eso es lo que dice la gente. Reí nerviosamente. Esperaba que dijeras que te pareces a mí. Levantó una ceja. No lo sé. Esas palabras me golpearon como una bofetada. No crueles, simplemente ciertas. No estaba siendo grosera. Estaba siendo honesta. Y yo no tenía derecho a esperar calidez. Para ella yo era un fantasma. Un nombre, una historia, tal vez una decepción. Pasó años intentando no pensar en ello. Tragué saliva con dificultad. No lo sabía. Te lo juro, Emmy.
No sabía nada de ti. Lo imaginaba, dijo. Quiero decir, esperaba. Porque si lo sabías y aún así te mantenías alejada, su voz se quebró, apenas. Me acerqué. Si hubiera conocido a Dios, habría movido montañas para encontrarte. Asintió lentamente, pero no dijo nada. Clarice estaba detrás de ella como una sombra desgastada. Apartó la mirada cuando la miré a los ojos. Y mejor así, porque no la quería cerca en ese momento. Me volví hacia Amy. ¿Te gustaría hablar al asterisco una vez? Hablar de verdad al asterisco una vez. Dudó un instante y luego, con un leve rastro de emoción, dijo, tal vez. No fue un sí, pero tampoco un no y de al asterisco na manera, eso me destrozó más que nada. Me quedé en el lago mucho después de que se fueran. Amy dijo que tenía que ir a trabajar y Clarice la acompañó de vuelta al coche como si nada hubiera pasado. Como si no fuera un momento que nos cambiara la vida, a mí, a nosotras. Se marcharon sin decir una palabra más, y yo me quedé sentada en aquel banco astillado del muelle hasta que el sol se ocultó tras los árboles. Debería haber sentido paz. Quizás un cierre. Conocí a mi hija. No gritó, no huyó. Eso debería haber sido una victoria. Pero algo en todo aquello no me cuadraba. Había una grieta, como una superficie de cristal con una fisura finísima. Todavía no la veía con claridad, pero la sentía en las entrañas. Al día siguiente, no podía dejar de revivir nuestra conversación. Cada mirada, cada palabra, cada segasterisco no. Y entonces algo que dijo me vino a la mente. Algo pequeño, casi insignificante. Había mencionado que cuidaría de su hermanito. En ese momento, ni siquiera me di cuenta. Estaba demasiado concentrada en respirar para controlar mi pánico. Pero ahora, sentada sola en la mesa de la cocina con la carta aún doblada junto a mi taza de café, esa palabra me golpeó como un camión. El hermano Clarice solo tenía un hijo cuando me dejó. Amy, eso ya lo sabía. Apenas tenía unas semanas de embarazo, según ella misma admitió. Entonces, ¿quién era el hermano? Y, más importante aún, ¿de quién era? Intento no perder la cabeza. Quizás se volvió a casar. Quizás tuvo un segasterisco hijo con otra persona. Nada de eso era asunto mío, ¿verdad? Excepto que sí lo era. Porque esto ya no se trataba solo de Amy y de mí. Se trataba de lo que Clarice ocultaba. De nuevo, me derrumbé. Levanté el teléfono y la llamé. Contestó después de unos timbres, con voz cautelosa. Everett, necesito contarte algo, dije. Y necesito la verdad. Toda. Sin más adornos. No más. No quería lastimarte. Mierda. Silencio. Me dijiste que no sabías que estabas embarazada cuando te fuiste. Sí. Y me dijiste que criaste a Amy sola. Así es. ¿Entonces quién es su hermano? Casi pude oírla parpadear. Luego, un lento y tembloroso suspiro. Esperaba que no saliera el tema todavía, dijo finalmente. Bueno, salió, espeté. Así que habla. Dudó un instante demasiado largo. Se llama Thomas. Tiene 12 años. ¿12? ¿12? ¿No 15? No nació justo después de que me dejara. No, nació años después. ¿Tuviste otro hijo? Conté, casi sin poder creer lo que oía. ¿Con él? ¿Con Ilaiche? Al principio no respondió. Y esa fue mi respuesta. Cerré los ojos y me recosté en la silla, agarrándome al reposabrazos como si eso me impidiera perder la cabeza. ¿Lo sabía? Conté. Sí. Finalmente, tragué saliva con dificultad. ¿Y sabía Amy que le diste un hermano mientras mantenías a su padre alejado de su vida? Ella lo descubrió sola. Tenía edad suficiente para contar. Pero ella y Thomas son muy unidos. Quise gritar. No porque tuviera otro hijo. Era libre de hacer lo que quisiera después de irse, sino porque formó una familia con el hombre por el que me traicionó, mientras me excluía de la que ni siquiera sabía que tenía.
Dijiste que murió. Pregasteris conté lentamente. ¿Y la Iche, hace 3 meses? Sí. ¿Y qué? Ahora que se ha ido, ¿quieres que ocupe su lugar? No, dijo rápidamente. No, Everett, no es así. No vine a ti en busca de ayuda o apoyo. Vine porque ella empezó a buscarte y me di cuenta de que no podía seguir fingiendo que el pasado no había sucedido. Reí con amargura. Sigues fingiendo. Solo que cada vez eres mejor ocultando las mentiras dentro de la verdad. No respondió. Solo respiró al teléfono. En silencio y con el corazón roto, colgué. Y esta vez, no solo sentí dolor. Sentí furia. Porque ahora me daba cuenta de que me habían robado algo más que tiempo. Me habían borrado, reemplazado. Y Emi merecía saberlo todo. No solo la versión que Clarice le había contado. Pero la Pregasteris conta era, ¿podía decírselo sin perder la pequeña oportunidad que me quedaba? No llamé a Emi. No podía. Todavía no. Después de enterarme de lo de su hermano, mi mente era un lío de cosas que quería decirle, pero no sabía cómo. Así que hice algo que me dio seguridad. Escribí una carta, 2 páginas, honesta, cuidadosa, sin acusaciones, solo yo intentando hablar con ella sin que mi propio pánico se interpusiera. La dejé en su buzón sin llamar. Eso fue hace 3 días. Y esta mañana, mi teléfono vibró. Era ella. Un simple mensaje. ¿Podemos vernos otra vez? Le dije que sí antes incluso de terminar de leerla. Nos encontramos en una cafetería cerca de la carretera. Un lugar neutral, idea suya. Ella ya estaba allí cuando entré, tomando algo con demasiada nata montada y demasiadas virutas de colores. Casi sonreí. No se levantó cuando me acerqué. No me abrazó, solo señaló el asiento frente a ella y dijo, leí tu carta. Asentí. Sí, fue mucho. Lo sé. Miró por la ventana un momento, luego me miró. ¿Es cierto que no supiste de mí hasta hace unas semanas? La miré fijamente a los ojos. Es cierto, cada palabra. Revolvió su bebida lentamente. ¿Y es cierto que mi madre nunca intentó decírtelo? Dudé, pero solo por un segasterisco no. Sí, también es cierto. Esperaba enfado, tal vez lágrimas. Pero lo que no esperaba era la pregasterisconpa que me hizo a continuación. ¿Por qué no viniste a buscarme antes? Me dejó sin aliento. Aunque sabía a qué se refería, aunque no era justo, me dolió muchísimo. Ni siquiera sabía que existías, Emi, dije con la voz quebrada. Y cuando me enteré, ya eras mayor. No sabía si tenía derecho a aparecer en tu vida. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Tras una larga pausa, finalmente susurró, solía imaginar cómo sería conocerte. Cuando era más joven, me pregasteris contaba si estarías orgullosa de mí. Dios, eso me destrozó. Estoy orgullosa de ti, dije. Aún sin conocerte, siempre sentí que me faltaba la mejor parte de mí misma. Por primera vez, su rostro se suavizó, pero no duró. Se inclinó ligeramente. ¿Y ahora qué? No tenía respuesta. Porque por mucho que quisiera seguir adelante, sabía que aún quedaban fragmentos de esta historia enterrados bajo el silencio de Clarice, y quizás incluso bajo el de Emi. Y antes de que algo pudiera empezar de verdad, esos fragmentos tenían que salir a la luz. Nos volvimos a encontrar 2 semanas después. El mismo sitio, la misma mesa. Emi tenía su café de siempre, rebosante de cafeína, y yo solo llevaba nervios. Esta vez hablamos más. Hablamos de verdad. Sin pregasteriscontas incisivas, sin largos silencios. Solo una conversación humana, aunque algo desordenada, entre 2 personas que intentaban encontrar un hueco en la vida de la otra. Me habló de su arte, del refugio donde era voluntaria, de cómo de niña se quedaba mirando la entrada de la casa, pregasteris contándose si alguien, cualquiera, llegaría en coche y le diría que volvería por ella. Eso me rompió algo por dentro. Creo que ella también lo vio. Extendió la mano sobre la mesa muy despacio y la puso sobre la mía. Sin palabras, solo ese pequeño roce.
Y juro que sentí como años de culpa se disipaban lo suficiente como para poder respirar. No le pedí que perdonara a Clarice. No me correspondía. Y no intenté explicarle lo que hizo su madre. Esa no era mi batalla. Ya no. En cambio, le conté la verdad sobre cómo me derrumbé cuando Clarice se fue. Sobre las noches que pasaba sentada en el estacionamiento de un motel, sin saber siquiera por qué seguía respirando. Sobre cómo me culpaba por no ser más emocionante, más exitosa, más suficiente. Ella dijo, creo que simplemente estabas con la persona equivocada. Eso se me quedó grabado, y tenía razón. Un mes después, Emi me invitó a su exposición de arte en el campus. Llegué temprano, aterrorizada, con una chaqueta que no me ponía desde hacía años, el tipo de evento al que me había perdido toda la vida. Y allí estaba ella, rodeada de su trabajo, riendo con sus compañeros, llena de vida y brillantez, de una manera que me conmovía profundamente. Me vio y me saludó con la mano. Luego me presentó a sus amigos. Y lo dijo con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Este es mi padre, tal cual, no Everett. No el tipo que conocí hace unos meses. Papá, casi me derrumbo en ese momento. Después del espectáculo, caminamos hasta mi coche. Me abrazó, de esas veces que te aprietan fuerte, no solo por cortesía, y me pregasterisco no si quería conocer a su hermano pequeño algún día. Le dije que sí. Nunca pensé que tendría esa oportunidad. Creí que me habían borrado del mapa, pero aquí estaba, siendo atraída de nuevo por la persona que nunca supe que más necesitaba. Todavía no hablo mucho con Clarice, y está bien. Con las historias no necesitan un final perfecto, solo un nuevo comienzo. Y de con a manera, contra todo pronóstico, yo conseguí el mío.